interactiva, ¿no? De la CIA y de los golpistas que luego dieron el golpe acá. En 66 el golpe en Argentina, el golpe de Onganía, los golpes habituales en Bolivia, la dictadura en Paraguay. Bueno, estábamos en una situación que no era solo acá, pero acá se estaba dando un proceso de reforma, de fenómenos de gran represión al movimiento obrero popular para imponer las nuevas condiciones de la explotación, que se dan fundamentalmente cuando el primer gobierno blanco, y se mantuvieron luego la reforma constitucional a naranja, que con fines de avanzar en el presidencialismo y mejores condiciones para los aparatos represivos, y luego el pachecato, ¿no? Que de los 1.500 días que estuvo en el gobierno, más de 1.100 fue con medidas prontas de seguridad, ¿no? Y prácticamente se cerraban los diarios, se efectuaba una represión tremenda, y yo diría que en ese proceso hay que ver lo que fue la década del 60 como gestación de muchos grupos revolucionarios, entre ellos el MIR, que luego fue PCR a partir del 72, y del MLN, el MRO, el OPR, un montón de grupos. Estaba, por supuesto, la FAO, estaba presente y otras corrientes, y se habían decisiones de los partidos reformistas tradicionales, de la izquierda, del PSU y del Partido Socialista fundamentalmente, que ya no daban respuesta a la situación, a las necesidades de lucha. Lo digo, mi experiencia personal era que tenía que haber sido, con mi formación familiar, digamos, integrarme al PC, ¿no? Venía país, ¿no? Y cuando entré en la primera fábrica que trabajé, por suerte, cuando se funda la CNT, SM, entré en una fábrica grande, o sea, que se ha visto, que estaba acá en donde está Jaspapis, ahora en Italia, una fábrica de 550 obreros en 5 plantas, simplemente para decir el tipo de fábricas que había, ¿no? Tenía que hablar las textiles de 3000, General Electric, por lo tanto, Alpargatas, Funza, digamos, tenemos verdaderos bastiones proletarios que lo anidaba fundamentalmente el Catiel, de la Baltasina. Ahí había un potencial que hacía propicio el desarrollo de las fuerzas de clase. Por otro lado, el surgimiento de la lucha armada, como bien se dijo el compañero acá, una lucha muy importante, que lógicamente dieron determinadas fuerzas políticas. Para nosotros no iba a venir por ese lado un levantamiento popular. Creo que es otra de las demostraciones de la huelga general de cuál era el camino, ¿no? Para movilizar a la tesorera y al pueblo en su conjunto. En el plano internacional, algunos elementos, digo, ¿qué pasaba en el mundo? Bueno, estaba la Guerra Fría, hubo un cambio en la URSS que para nosotros había restaurado el capitalismo ya, por lo menos desde el punto de vista político y ideológico, en el 57, una forma encubierta que luego ya en el 92 se expuso abiertamente, pero había habido un cambio entre Khrushchev y Brezhnev que enfrentaba más había mayor disputa con los yanquis en ese periodo. China era revolucionaria y no solamente mantenía el socialismo, desarrolló la revolución cultural durante 10 años y apoyaba la lucha del proletariado internacional. Ayudaba financiera y políticamente a los revolucionarios del mundo. Es decir, una de las cosas para ver un país socialista, para nosotros se caracteriza precisamente por eso también, ¿no? Por todas las cosas que decía el Che, pero aparte por ese tipo de tareas importantes. Hay que ver que los yanquis venían siendo derrotados en el sudeste asiático. ¿Cómo? Vietnam, Camboya, Laos. Estaba la crisis del petróleo, había que trasladar también la producción, el gasto energético y el gasto salario, trasladarlo a los países del tercer mundo. Bueno, estaba todo eso planteado y cuidar el patio trasero, ¿no? Iba a asegurarse, por lo menos, seguir manteniendo esta región. Estaba Cuba revolucionaria, que seguía apoyando las revoluciones en su línea, ¿sí? Bueno, luego también, no lo mencioné anteriormente, pero en el
se había desarrollado el Frente Amplio, que de alguna forma un proyecto de izquierda superior, un frente popular superior a las formas organizativas anteriores, hegemonizado para nosotros por el PC, por el reformismo, pero con una fuerte presencia de la corriente que implicaba sectores de izquierda muy cercanos a la línea imperialista de la clase obrera. Allí también estaba el Gaucha, el 26 de marzo, y otras cosas. Y después, a nivel latinoamericano, había que citar también la experiencia chilena, ¿no? Digamos, de las cosas que tenía el continente. Se habían dado algunas experiencias, por ejemplo, la revolución, de alguna forma que se llamaba la revolución de las Fuerzas Armadas en Perú, el peruanismo, luego en Bolivia también, Torres, la experiencia del gobierno de Chile, que demostró también los límites de la llamada revolución pacífica, ¿no? Terminó en una dictadura sangrienta, ¿verdad? De las maladas del continente. El otro tema, entrando a los prolegomos de la huelga, a nosotros en el 68, 1968 al 73, hubo una situación revolucionaria en Uruguay. Hay cosas que no suceden si no existe esa situación. Eso es otra cosa. La huelga general que arrozó, digamos, otras posibilidades para la clase obrera y el pueblo no se dan en aquellas circunstancias, porque ni los golpes de Estado tampoco. O sea, por un lado, los de arriba, como decía Lenin, ya no pueden gobernar como antes, ya la democracia burguesa no les alcanzaba, tuvieron que alterar al golpe, al terrorismo de Estado, para hacer el ajuste. Y ahí, entre otras cosas, además de las libertades, el objetivo era para que se pierdan las conquistas obtenidas. El salario bajó en la dictadura bastante más del 50%. En ese marco, nosotros señalamos, sobre todo ahí en el 68, con los asesinatos de Líbero y Susana, creo que se podría fijar un inicio, una nueva etapa en el Uruguay en las fiestas de masa, con aquellas grandes movilizaciones por estos asesinatos. Luego vinieron los de los camaradas nuestros, también de Bernieto y otros compañeros que siempre tuvieron una gran repercusión. El tema en todo ese periodo principal, que de alguna forma lo manifestó el compañero Clara, era la lucha contra el oportunismo que predominaba en la clase obrera, en el movimiento sindical y las organizaciones sociales, a nivel de la FEU, a nivel de los frentes culturales. Si soy muy largo, me decís si lo sintetizo, ¿no? No, sí. Y, digamos, el problema principal que tuvo el movimiento obrero para no lograr sus objetivos en todo ese periodo, antes de la huelga, incluso, y en la huelga, fue el predominio de estas corrientes. El predominio de estas corrientes que echaban para atrás permanentemente las luchas, dividían las luchas, como las dividen hoy. Por ejemplo, Dimitrov, que es un teórico de las experiencias del fascismo en Europa, plantea que es el problema principal, la política scisionista de la socialdemocracia. Es la división permanente. Si hay consejo de salario, para poner un ejemplo práctico, cada gremio por su lado, no unificar la lucha con la lucha presupuestaria. Nosotros, cuando estaba en la fábrica, me acuerdo que por lo menos se vivía un clima de lucha general que no había proceso de trabajo, ¿no? Estamos hablando de 66, 67, 68. Eso no. Es decir, es toda una táctica permanente, una estrategia de llevar el cauce de la lucha, montarse a ese cauce, frenarla y llevarla a mantener los cargos burocráticamente y llevarlas al terreno electoral, que también, y bueno, en el caso de Uruguay pudieron llegar, no es lo más común,
de fuerzas de este tipo llegan al gobierno. Yo diría que habría que señalar las situaciones claves que hubieron. El año 72 fue un año muy particular, donde hubo condiciones, donde el clasismo coincidía que había que ir a más. Era el momento para ir a más, había grandes luchas. Estaba aparte de los estudiantes muy movilizados contra la ley de educación de Sanguinetti. Bueno, había mártires en el medio, ¿no? Grandes cientos de miles de compañeros despidieron a Santiago Rodríguez en el 72, por ejemplo. Y era evidente que había toda una lucha por llevar es decir, se veía que venía un golpe de Estado. Se veía que el Estado de guerra interna, la ABRI, la derrota que me debe, ¿no? Militar, el asesinato de los 8 mártires, es decir, hubo gente que en febrero del 73 tuvo dudas de lo que era el proceso porque le dieron un papelito que decía cosas bonitas, que decía que la reforma agraria, que estaban contra la corrupción, que no eran transformados en la oligarquía. El problema es todo lo que venían haciendo, los cuarteles llenos de presos, la tortura, eso es lo que estaba pasando en el mundo, ¿verdad? Y eso era el fascismo en ascenso, que correspondía a la línea general del imperialismo yanqui, fundamentalmente en la región. Entonces, en el 72 hubo condiciones, por las condiciones de represión, por las condiciones de las grandes luchas obreras que hubieron, en papeleros, en FUNSA, en las grandes fábricas, y también por la crisis política. Estuvo sobre los fines del 72, estuvo presos por Tevalle, hubo presos, ediles presos por corrupción, o sea, una crisis política también, y hay que aprender que, digamos, por un lado, luchar contra cada paso de avance del fascismo, ¿verdad? Eso por un lado. Eso es fundamental en todo el fascismo. Y por otro lado está la cuestión de la iniciativa. Pero acá está vinculado a lo que pasó en la huelga, es la iniciativa. ¿Quién toma la iniciativa? O nosotros o el enemigo, ¿verdad? Y eso es fundamental, porque ellos se eligen en el momento. El 9 de febrero era muy difícil, era fácil plantear la huelga general. No era tan fácil hacer una huelga el 9 de febrero en el Uruguay, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, estábamos en un campamento en La Paloma, los estudiantes de medicina de la agrupación roja, armamos una carpa y la gente venía con lo que quería, iba con lo que quería, los compañeros, de acuerdo a sus posibilidades, y nos enteramos del golpe de Estado por los milicos de la Marina. Y no estaban normales ese día, estaban de casco, con los fusiles, estaban haciendo una guardia rara, y nos enteramos ahí. Lo cuento como una anécdota en relación a cómo se eligen los momentos para hacer la marcha, ¿verdad? Y bueno, ahí está ese tema viene además el tema de los 4 y 7, que es un tema que estaría para largo, pero en líneas generales ya lo dijimos. Para nosotros allí el oportunismo fundamentalmente el PC, no solo el PC, otros grupos también reformistas, quizás más honestamente se tragaron la solidaridad que el PC, que también tenía generales y coroneles, no es que se equivocó. Es decir, ¿qué pasó? Los militares del frente y los militares democráticos, no hay uno, no conozco a uno, he ido a todas las charlas que han dado, he leído todos los libros, siempre dijeron quiénes eran Badora, Cristi, los Subira, siempre eran grupos fascistas viejos, no era que de la noche a la mañana se pacificaran, ¿no? Toda la generación que surgió de ahí, influida por el militarismo de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo Alemania. Entonces ahí ya, de alguna forma, estaba planteada en la huelga general una gran polémica ahí. Respecto al 9 de febrero, capaz que no había condiciones para la guerra, pero se podría haber instrumentado, porque ahí todavía, es decir, todavía no estaba totalmente organizada la hegemonía de ese fascismo, ¿no? El 9 de febrero puso a tono eso, desde el punto de vista político, con Bordaberry optado, ¿verdad? Y
y liquidando algunas de las contradicciones más grandes que había en la Fuerza Armada, ¿verdad? Después de febrero vino el mayo 50. Había un periódico que se llamaba, un semanario que se llamaba Azul y Blanco, que te iba diciendo cómo se iba produciendo el golpe de Estado. No sé si estará en la Biblioteca Nacional en algún lado, pero a algunos compañeros que les interese. Los tipos decían, el golpe le iban a dar en mayo, aparentemente, pero en mayo sí fue ejecuta porque se barrieron con todo lo que era clasismo que quedaba en pie. En el caso de nuestro partido, alrededor de 100 presos del Comité Central, del Frente Sindical, marcharon para adentro, pero también todas las fuerzas quedaron, digamos, con el panorama más libre. Sabían que iba a haber una huelga general, ellos mismos lo decían, para la huelga general. ¿Qué hizo el oportunismo? Estuvo cultivando todos esos meses que sí, que los peronistas, que los nacionalistas, que esto, que lo otro, y después el 1 de mayo de alegría. Hubo un 1 de mayo que era alegría, porque lo que se venía era muy bueno, era un gobierno de tipo popular, parecido al de Perú o de otros países, y con la honrosa excepción, me acuerdo que estuve en el 1 de mayo, veníamos de la ocupación de Cerro Norte, que nos habían desalojado. Estábamos ahí en la iglesia del Cerro, ahí toda esa noche, vinimos miles de la tendencia marchando, y allí se llamó a un 1 de mayo de alegría y a venir con carros alegóricos, ¿verdad? O sea, había que traer, unos desfilaban con una vaca grande, otros con telares, y todo ese tipo de cosas, de alegría. Y el que yo reconozco que salvó la dignidad ahí de la clase obrera del pueblo fue el compañero Álvaro Jaume, que estaba en el ejecutivo de la FEU, que dicho sea de paso, en ese entonces ya el federal de la FEU era ampliamente mayoritario de las fuerzas de la izquierda revolucionaria, ¿no? 26 de marzo, Gau, nosotros, digo yo, cuando fue los 47 fui por primera vez al federal, no podía creer. Después había un ejecutivo viejo elegido hacía tiempo que todavía sobrevivía, en mayoría PC, pero Jaume tenía el cargo de representación en la CNT y pudo hablar contra el golpe, contra el fascismo, pedir la libertad de los presos políticos, etc. Bueno, así llegamos al 27 de junio. Vamos a tratar de ser breves. Como bien se dijo acá la clase obrera, fundamental, yo diría que los bastiones, es decir, lo que dijo Tara es cierto, acá hay una gran decisión de la clase obrera en su conjunto, pero sobre la base también había, podríamos decir, lo espontáneo que es. Nosotros decimos, sí, había un grado de espontaneidad, sí, pero mirá que espontaneidad, con un grado de conciencia de lo que había que hacer muy importante, que se había acumulado la conciencia de que lo que era lo que se venía y cómo había que enfrentarlo. Pero la organización la daban las organizaciones clasistas, los grupos revolucionarios, en las grandes fábricas, lo que determinó para nosotros eso. Por ejemplo, yo en ese momento, ahí me habían despedido de la fábrica, estaba militando en clínicas, medio en la generación 69, que era un poco la más numerosa en ese momento, y nosotros a las 7 de la mañana, unos compañeros de la agrupación fueron a consultar qué pasaba en las cristalerías. Estaba ocupada la cristalería, y ahí resolvimos, bueno, acá con todo, empezamos a hablar con los trabajadores que estaban ahí, y se empezó la ocupación. Yo creo que eso en general sucedió. Hubo, como decía un compañero, Lobo Guzmán, que era dirigente de ACMA, plástico, en una charla que dio en la radio decía, sí, mirá, nosotros lo ocupamos, el papelito a nosotros no nos llegó, ¿no? Lo decía así, Cecilio y Reo, digamos. Dice la verdad, sí hubo una declaración de la CNT después, confirmando los primeros días
estaban en negociaciones con Volentini y que no iban a hacer el pago era por salario, por un día, por otro día, y luego salió primero la del Frente Amplio, con el Partido Nacional y otras personalidades, los 5 puntos, que pedían la institución de Bordaberry, y llamaba elecciones, etcétera, etcétera, y después de eso sale prácticamente lo de la CNT. La huelga, acá hay algunos aspectos importantes saber. Desde el punto de vista de la clase obrera, las cuestiones fundamentales ocuparon. Estaban los barrios que rodeaban la lucha. Los estudiantes universitarios de la FEU estaba fuerte, estaba con fuerza, dada la correlación de fuerzas también. Y yo estuve en la asamblea que medio que se podría decir que la perdimos en parte, donde se determinó que se iban a ocupar nada más que 4 facultades, ¿no? Y nosotros planteamos en clínica, sumarle por la correlación de fuerza que veíamos, no nos aceptaron, bueno, se planteó que lo íbamos a ocupar igual. ¿Por qué? Por toda la experiencia muy buena que hubo en el año 72, donde funcionó lo que la nacional de la CNT no logró, lo logró la lucha del 72, de la huelga. Todas las fábricas de la zona, Puritas, Coca-Cola, siempre me olvido de las cristalerías, los docentes de los liceos de la zona, todos esos lugares estaban dirigidos por el 26 de marzo, fuerzas anarquistas, habíamos dado nosotros, el GAU. Entonces se pudo conformar una cosa que siguió la huelga. De alguna forma la huelga general siguió. Y creo que es una experiencia importante a rescatar, que es el tema de lo que serían las zonales, las coordinaciones. Y el estudiantado jugó un gran papel para el transporte, que no era cualquier problema, era un problema estratégico. Nosotros además, como habíamos hecho eso durante mucho tiempo en el año 72, consideramos que hay una inhabilitación importante. Es decir, durante muchos días por ahí, sobre todo de mañana, no pasaba una se trabajaba de noche también, con Miguelitos, el tema ahí habría que ver los límites de la ocupación también, en una huelga de este tipo, ¿no? O sea, acá la gran movilización fue el 9 de julio, ¿verdad? Cuando ya la huelga estaba muy decaída, ¿no? Empezó a salir el transporte en la segunda semana, la huelga fue decayendo y las ocupaciones tuvieron su primera etapa de instalación, desalojo y vuelta a ocupar todo esa lucha que yo vivía con heroísmo, con resistencia. Hay que ver, cuando ya hablamos de la iniciativa, que el golpe se da el 27 de junio, nosotros sabemos lo que son los fines de junio desde el punto de vista climático. Bueno, creo que fue uno de los peores años de frío, de lluvias, y la gente no había curado. Este es otro tema que en la iniciativa que tomaron ellos, lo tuvieron en cuenta, lo digo para tenerlo en cuenta en alguna oportunidad, ese tipo de cosas. Y para nosotros también, con respecto a hacer la lucha de calle fundamental, que fue el 9 de julio, tardíamente nos parece a nosotros, un poco la idea que tenemos, que hubiera sido mejor haberla hecho mucho antes, digamos, cuando estábamos las fuerzas y la convicción de la clase obrera más firme. ¿Qué expectativas podíamos tener? Yo creo que lo que plantea Charamelo era recibo, ¿no? Es decir, qué hacer con una huelga de este tipo. Pero en aquel momento lo que estaba planteado era que se parara la dictadura, ¿no? Y eso era, la clase obrera podía tener, si la expectativa en los movimientos armados populares que tenía el pueblo, de alguna forma no se tuvo, no había condiciones. Se hablaba del aparato armado del PSU, tampoco por ese lado. Sectores campesinos importantes que en nuestro país se caracteriza por tener poco campesinado, y no hubo expresiones de campesinado que pudieran ayudar a la clase obrera. Lo que sí se tenía era la expectativa política de que los partidos, los
sectores de los partidos tradicionales, del frente y sus vínculos, incluso en el ejército, en las distintas fuerzas, pudieran lograr sobre la base de que había una huelga general, ¿no? Una gran fuerza de Caso Obrero, una gran decisión, con cierto apoyo popular, cambiar la situación. Y eso con el correr de los días se iba viendo que no, porque la huelga de alguna forma se estaba levantando. Ya no era un problema solamente de los ómnibus, es que estaban llenos los ómnibus. Los ómnibus ya pasaban llenos. Entonces, ese es otro aspecto. Y el otro aspecto que en realidad estaba pendiente de todo el mundo era la posibilidad de una fractura en las Fuerzas Armadas. No se dio esa fractura. La Fuerza Armada, digamos, la fractura ya se había dado. Ahí hay que ver las decenas de militares democráticos que fueron renunciando desde Pacheco en adelante, lo de los 4 y 7, todo un montón de cosas que pasaron. Quedó muy radiado internamente la posibilidad de que haya sectores que tuvieran la fuerza de oponerse al fascismo ahí. Entonces, diríamos para terminar que bueno, que lo que estaba planteado era eso, en la realidad, ¿no? Si se hubiera, el otro tema en discusión es el levantamiento de la huelga. Nosotros, la idea que teníamos que la huelga estaba desgastada, que nos parecía que pedirle más sacrificio a la gente no correspondía, pero no nos subimos a la posición del oportunismo, que además son métodos que no correspondían para el levantamiento, no se hizo consensuado, no se hizo muy abruptamente, y bueno, lógicamente los compañeros clasistas en general mayoritariamente querían seguir la huelga. Eso es una cosa positiva, ¿no? Que podamos tener una diferente apreciación que no manifestamos en aquel momento, ¿verdad? Tampoco nosotros teníamos en ese momento mucha fuerza, que digamos, dada la represión que sufrimos. Entonces, esa es un poco la visión que tenemos nosotros de este proceso. Creo que en la cuestión de la derrota, es decir, haber logrado una lucha de este tipo histórica en el movimiento obrero, y es como, las comparamos con otras grandes luchas que no obtuvieron la victoria, digamos, ¿no? No lograron sus objetivos. Se puede hablar de una derrota, pero no política. Una derrota acá es una derrota digna. Evidentemente no pudimos parar la dictadura, no quedó igual la dictadura. No, nosotros no decimos como el PC que quedó herida de muerte, no sé cuánto, pero quedó muy golpeada. Tuvo que pelear una gran represión, ¿no? Pero a la vez, para nosotros históricamente fue una victoria, en el sentido de haber logrado llegar a hacer una experiencia de este tipo que quedó, ¿no? Como experiencia vivida, no en los libros, no una cosa que leímos de lo que pasó en otro país, sino en algo que logramos hacer en la Plaza Obrera Uruguay. Muchas gracias.